La bahía de Matanzas es uno de los más importantes accidentes geográficos de su tipo en el país, tanto por sus dimensiones como por su profundidad. Pero todo ello sería reducido a un comentario anecdótico en el marco de las ciencias de la Tierra si no concurriera el hecho de haberse producido en su seno importantes acontecimientos de repercusión local y nacional. A todo ello se suma la imponente presencia de la rada en el paisaje de la ciudad, de hecho, uno de sus principales atractivos. El bojeo a Cuba realizado en 1509 por Sebastián de Ocampo pudo haber hecho un reconocimiento del interior de la bahía, si bien no hay constancia de que desembarcara o estableciera algún contacto con los indígenas de la región, los cuales sin duda debieron haber visto por primera vez en la distancia las naves de la conquista, prólogo todo ello del primer acto de rebeldía de estos aborígenes en septiembre de 1510, esto es, tan solo un año después, cuando al mando de Guayucael, la población india local ejecutó a casi la totalidad de la tropa española dirigida por Gonzalo García Mejía. La repercusión de este primer incidente de rechazo al conquistador lo es para toda Cuba, aun cuando también sean notorios los actos de rebeldes de Atuey y Guamá. De la muerte de estos primeros hispanos solo sobreviven 5 personas, el propio García Mejía y 2 mujeres, una de ellas María Estrada, que es la primera persona del sexo femenino que se menciona en la historia de la localidad, dama que luego habría de adquirir notable protagonismo en la conquista de México al lado de Hernán Cortés. Cuando en noviembre de 1513 el conquistador Pánfilo de Narváez, impuesto que fuera de las ejecuciones de sus compañeros 3 años antes, declaró la bahía la de la Matanza, apelativo que desterró el toponímico arahuaco de Guanima. El nombre de Matanzas, persistente, habría luego de ser parte de la denominación de la futura ciudad. Mucho antes de estos acontecimientos, las evidencias arqueológicas demostraron que al menos hace 7.000 años antes del presente ya hubo presencia humana en la bahía y el sitio Canímara Abajo guarda los testimonios del más importante en número y antigüedad de los solares funerarios indígenas de toda Cuba y uno de los más significativos de todas las Antillas. Luego, hacia el siglo VIII de nuestra era, se produce el arribo de los grupos tribales de economía productiva, agricultores más desarrollados y ceramistas, quienes alcanzan su apogeo hacia el año 1390 de nuestra era para constituir el más importante de los asentamientos occidentales de este grupo en toda la isla hasta el presente. En la noche del 8 de septiembre de 1628, el almirante holandés Peteghem capturó la flota de la Plata al mando del general don Juan de Benavides y Bazán, maniobra que permitió a la armada holandesa hacerse con uno de los más importantes tesoros que recoge la historia de estas acciones. De este acontecimiento se derivaron 3 consecuencias capitales e históricas, en todo sentido. España perdió para siempre su tradicional dominio marítimo en las aguas del Caribe, decaído y burlado además de la peor forma su prestigio, honrilla e hidalguía. Holanda, por su parte, con el botín capturado, logró cimentar su futura independencia y la paz que se firmará en Münster, pero la consecuencia más importante fue que en la península, el rey pensara en la conveniencia de fortificar la bahía, prólogo de lo que sería luego la ciudad. Salvo noticia en contrario, la captura de la flota tuvo una importancia colateral. Se produjo el primer oficio protestante del que se tiene noticia en Cuba. Durante el siglo XVI, el XVII y alguna parte del XVIII, la bahía de Matanzas fue punto de recalo de barcos de piratas y corsarios, tales como Jacques de Sores, durante el llamado periodo francés, o Francis Drake en el inglés, ya hacia los finales del siglo XVI. Lo significativo de este hecho es que, tanto ser estos hombres enemigos de España, su visita a la bahía de Matanzas tenía por objeto intercambiar con los colonos, proveerse de agua, vegetales frescos, leña y carne salada como bastimentos para sus navíos. Esto es, ningún plan de saqueo o depredación sistemática de la cual aprovechaban los propios asentados en el territorio por el tipo de comercio que podían sostener a contrapelo de cuanto el rey dictase como admonición en contrario. Salvo que un aislado incidente como el del corsario Hall, no hay historia de destrucción, como en La Habana cuando el ataque de Sores. Por otra parte, la bahía era también punto de abastecimiento para las armadas que se dirigían a la conquista del Nuevo Mundo en el continente.
Luego de la insistencia de al menos dos gobernadores, don Juan Helder en 1653 y José Fernández de Córdoba y Ponce de León en 1681, quienes ponderaron reiteradamente al monarca la utilidad de fortificar la Rada y luego fundar en ella una ciudad a su servicio, el rey Carlos II se avino en 1690 a dar luz verde al proyecto de fundar Matanzas, para lo cual comisionó al entonces capitán general de la isla, don Severino García de Manzaneda, Salinas Silveira de Sumalave y Rojas, persona que se aplicó con desempeño supremo a la obra concluida con acto fundacional el día 12 de octubre de 1693. El hecho significativo no era la simple creación de una población más, sino la primera moderna de su tipo en Cuba y entre las primeras con sus cualidades en el continente por su diseño novedoso, San Carlos y San Severino de Matanzas. El 21 de agosto de 1762, el gobernador de La Habana, don Juan de Prado Portocarrero, ante el hecho de la ocupación y toma de la capital por los ingleses, conmina a los matanceros a permanecer fieles al rey. La escuadra inglesa se presenta en la bahía y un día antes, el 21 de agosto, 3 navíos de la Armada Británica, el Interland, el Luxor y el Cerberus, habían reconocido la Rada. Ante la imposibilidad de hacer resistencia, Solís, el comandante del castillo de San Severino, voló los 4 baluartes de la fortaleza y se retiró, de modo que la escuadra angla se posesionó de la bahía y la ciudad sin resistencia, a contrapelo de las advertencias del gobierno colonial para los que evadieran el combate. El opaco siglo XVIII no tuvo para la bahía, en cuyo seno ya existía la ciudad, más mérito que la creación o habilitación del puerto declarada el 3 de diciembre de 1793 por el rey como parte de un beneficio muy especial. El hecho fue significativo por estar cronológicamente situado a las puertas del siglo XIX, momento secular que significa para la ciudad su apertura económica y de despegue llevada por el auge del azúcar y de la 19ª centuria, que verá una Rada poblada por más de 60 embarcaciones, entre ellas el barco de vapor, que ya desde 1819 comenzaba los viajes regulares hacia y desde La Habana. El puerto tuvo además un papel significativo en el tráfico de esclavos, incluso después de que tal práctica estuvo interdicta en apariencia desde 1820. Los barcos llegados desde los 4 puntos cardinales formaron el complemento del ferrocarril, ya en movimiento desde la segunda mitad del siglo XIX. Una de las últimas visiones que tuvo el poeta desterrado José María Heredia fue la imagen del pan de Matanzas recostado frente al paisaje de la bahía, un conjunto paisajístico de indudable belleza que es parte del entorno de una ciudad que vio también desembarcar los primeros inmigrantes chinos hacia 1847. De cara a la bahía se levantaron los fuertes de San Severino, San José de la Vigía, El Morrillo y la batería de Peñasalta, partes de un anillo defensivo que en la práctica nunca funcionó, ni aun cuando la escuadra norteamericana al mando del almirante Sampson se personó frente a la ciudad el 27 de abril de 1898 para iniciar su bombardeo desde la boca de la bahía, iniciándolo sobre las baterías de Punta de Sabanilla y El Morrillo, para un total de respuesta de 10 disparos entre ambas. No obstante, por poco justificado que fuese, un acorazado disparó sobre Matanzas entre 26 y 30 proyectiles, en tanto los restantes buques arrojaron alrededor de 40, de modo que sobre la inerme ciudadanía cayeron cerca de 70 municiones. También en el escenario de la bahía se produjo el último de los desembarcos mambises en la guerra del 95, cuando el 25 de febrero de ese año el vapor Dauntless, al mando del general Emilio Núñez, desembarcó a los patriotas en un punto no lejano de Punta de Maya, casi a las puertas de la ciudad. Fue la última de las acciones de este tipo lograda sin el apoyo de la Marina norteamericana ya involucrada en el conflicto. El 12 de enero de 1899 se produjo el postrero de los actos de la colonia en Cuba. Por la bahía de Matanzas salió con los restos del ejército hispano el último de los capitanes generales, Adolfo Jiménez Castellano, en medio de la rechifla de los matanceros presentes, lo que convierte a la Rada en el lugar por donde 489 años después del primer incidente de rebeldía indígena, la colonia terminó su mandato en la isla. Ya constituida la República, las excepcionales condiciones geográficas de la bahía merecieron que los grandes barcos de pasaje, los modernos transatlánticos del siglo XX, como el Rex o el Andrea Gulti o el Ile-de-France,
tocaran puerto en Matanzas al no poder hacerlo en La Habana en consideración de su escaso calado. Luego, con la creación de la Zona Franca, la rada matancera se abrió un comercio activo con el mundo y parte del ulterior desarrollo de lo que sería la zona industrial y el muelle de aguas profundas. La bahía de Matanzas no debe ser para los matanceros un elemento más dentro del paisaje. A lo largo del tiempo ha merecido ocupar un lugar significativo en la historia local, las más veces ignorado para el común de los ciudadanos. Parte de la tradición y a veces de la leyenda, la bahía es también un valor patrimonial urgido de reconocimiento, estudio y protección. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.